Buena jornada, hoy será muy larga, ¿eh? Hoy hay mucha información para compartir. Estén atentos a este encuentro que hace Naciones Unidas, esta cumbre de acción climática 2019 que ya está encendiendo redes sociales en todo el mundo. Preguntamos, única pregunta de hoy en Twitter, ¿qué les pedirían los mandatarios asistentes a este evento? Allí entonces una de las opciones, acción urgente, le pediría cero impunidad para Estados Unidos y sus autoridades, le pediría oír a los pueblos o simplemente no pediría nada porque no espera nada. Tiene la oportunidad de contestar un poquito más, extender justamente una opinión para que cuando estemos con nuestros invitados podamos usar esas respuestas que nos envían como preguntas para avivar el análisis. A esta hora también vamos a estar atentos de estas bilaterales Rusia-Venezuela. Hay un tuit colocado por el presidente Nicolás Maduro informando: llegamos a la patria rusa para afianzar nuestras históricas y muy positivas relaciones de intercambio y respeto entre nuestros pueblos. La hermandad que hemos construido a lo largo de los años es eje fundamental para la construcción del futuro próspero de Venezuela. Allí las imágenes entonces, hay un par de fotografías adjuntadas en este tuit. Recuerden que tenemos presencia en esa red social, en Twitter, y también en otra que es Instagram. Vamos a empezar entonces y atentos a lo que a lo largo de este día se generen como noticias. Este martes inicia la cumbre sobre el desarrollo sostenible en el seno de las Naciones Unidas en Nueva York. Durante la jornada, jefes de Estado y de Gobierno expondrán sus puntos de vista en torno a las acciones necesarias para brindarle un mayor impulso a los objetivos planteados en 2015 en el marco de la Agenda 2030. Este debate ocurre a tan solo un día de la cumbre sobre acción climática, donde 66 países se comprometieron a eliminar sus emisiones de carbono para 2050. En esta ocasión le corresponde al presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, inaugurar la sesión luego de que se vetara la participación de su delegación en la jornada climática debido a la falta de una propuesta concreta para enfrentar el calentamiento global, una medida que no sorprende a la comunidad internacional dado su desinterés por combatir los incendios en la Amazonía. Otro de los personajes que participarán en esta asamblea es el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien con su discurso nacionalista y controvertido llegó incluso a provocar la risa de los miembros en la pasada edición de la cumbre. Hoy en Agenda Abierta analizaremos la importancia de esta cumbre para resolver los problemas que aquejan al mundo en la actualidad. Xinhua, la agencia de noticias china, presenta este titular: Guterres pide acciones concretas en cumbre de ONU sobre clima. Esta no es una cumbre climática para hablar, ya tuvimos suficientes discursos. Esta no es una cumbre climática de negociación, porque no negociamos con la naturaleza. De esa manera, el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, ayer inauguraba la sesión y hablaba de la importancia de tomar acciones concretas como la sustitución de energías fósiles para bajar las emisiones que afectan al planeta en la actualidad. Una tarea, un reto muy difícil porque hoy todo lo hacemos en nuestro planeta, todo les diría en base a esos fósiles. Es lo que está diciendo Guterres: dejar atrás el carbón, dejar atrás el petróleo, dejar atrás los contaminantes para ir hacia las energías verdes, que no perjudican el medio ambiente, que no provocan calentamiento global, por ende no destruyen nuestro planeta. En Prensa Latina dicen: Bolsonaro abre 74ª sesión de Asamblea General ONU. En su discurso, allí mismo, está reseñado lo que decía el presidente de Brasil con esa imagen de fondo, con la Amazonía quemándose. Bolsonaro dice que va a abordar la política ambiental, hoy por hoy totalmente en su contra, va a abordar también los problemas en la Amazonía, asolada aún por los incendios forestales. Cuando llegó a Nueva York, el mandatario fue recibido con protestas, no solo de ciudadanos de Brasil, sino también estadounidenses, que se quedaron todo el tiempo frente al hotel donde está alojado el presidente. Partidarios de la explotación comercial de la Amazonía, él y su gabinete, y de la reducción de la fiscalización en zonas protegidas, se prevé que Bolsonaro sea blanco de más acciones en su contra en este día martes. Además de esto, vamos a sumar Democracy Now!, una publicación de Estados Unidos, con su titular:
Gobierno de Trump ignoró informe de aduanas y protección fronteriza que relaciona el aumento de la migración con el cambio climático. Hay medios estadounidenses que están diciendo que el gobierno de Trump ignoró este informe que confirma años de conclusiones que han sido reunidas por expertos y que vinculan el fenómeno migratorio con el cambio climático. ¿Por qué? Porque hay un impacto negativo en la agricultura, hay escasez de cosechas, por lo tanto inseguridad alimentaria, no hay trabajo, sube la pobreza. ¿Por qué? Porque estamos quemando nuestros suelos, ni más ni menos que eso. Si quemamos nuestro suelo, quemamos nuestro sustento. Common Dreams dice, volviendo a la cumbre sobre el clima, Trump organiza una sesión de libertad religiosa en la ONU. De alguna manera quería tener los reflectores de la prensa. Allí estaba su hija Ivanka organizando este encuentro. El medio señala que Donald Trump afirmó allí que su postura como villano climático al liderar una sesión sobre libertad religiosa en lugar de haber tenido la palabra en el espacio que estaba tratando crisis climática global. Todo esto era en el mismo edificio. Como no tuvo la palabra en ese espacio para hablar sobre el clima, por las acciones que realiza y porque no adhiere a multiplicidad de acuerdos internacionales que otros países sí y trabajan juntos para bajar todos estos daños que se hace a la naturaleza, Trump y Estados Unidos no adhieren a esos acuerdos, entonces no tuvo la opción de palabra. La cuestión es que están diciendo aquí, si quieren suben la imagen para no tenerlo tan chiquitito y no dejarle este pedacito nada más a Trump. Ahí está. La cuestión es que están diciendo que si este hombre no tiene interés en la ciencia o el medio ambiente, ¿para qué va a tener el rol de poder hablar en Naciones Unidas? La administración Trump también está siendo acusada de usar la bandera de la libertad religiosa para recriminar otras cosas, para discriminar atención médica, el derecho de los niños a un hogar y el derecho a tener opciones de educación para todos. Así ven cómo múltiples temas se abren justamente a raíz de lo que está pasando hoy. Voy a mostrarles otros puntos. Algunas de las medidas que ha tomado el presidente Trump y que lo dejan justamente en la jornada de ayer sin la opción de palabra en Naciones Unidas. El presidente eliminó 53 normas que regulaban desde emisiones hasta perforaciones, protección de especies o seguridad de agua, alimentos o aire y está en proceso de desmantelar otras 32. Aprobó también la construcción de una parte del muro fronterizo con México en Arizona, pese a poner en riesgo una reserva de la biosfera de la UNESCO. También amenazó recientemente con retirarle a California su autoridad para regular sus propias emisiones, así como la potestad que les dio en el 2013 Obama para negociar con el sector del motor la fabricación de vehículos que sean más eficientes y más limpios. Cuando hablan de limpios, hablan de justamente que eviten ser dañinos con el medio ambiente. Hay una serie de regulaciones que están en marcha y que, por ejemplo, se aplican en Europa y aún no en Estados Unidos. Esas medidas originaron que el año pasado las emisiones de dióxido de carbono en Estados Unidos crecieran 3,4%, que parece poquito, pero no es así, es el mayor nivel de emisiones en un periodo de 8 años. Así las cosas, desde el inicio de este encuentro está siguiendo los hechos muy de cerca y nos lo va contando nuestras emisiones Jorge Gestoso. Lo sumo, le doy la bienvenida. Jorge, adelante. Marcela, estamos a 20 minutos que comience entonces esta sesión de debates de la Asamblea General número 74 aquí en Naciones Unidas en Nueva York y como ha sido tradición desde el primer día que esta organización fue fundada, el primero en abrir el debate siempre ha sido Brasil, esta vez a través de su presidente Jair Bolsonaro. El segundo en hablar será el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. El primer latinoamericano en hablar lo hará esta mañana y será Evo Morales. También habrá una serie de reuniones bilaterales interesantes también, pero también lo que en líneas generales son los grandes temas es
los objetivos de lo que le llaman la Agenda del 2030 y fundamentalmente la lucha contra la pobreza, la lucha contra el cambio climático, la lucha para obtener la inclusión y todo lo que tiene que ver entonces con la armonía entre los distintos países. Te decía, en materia de reuniones bilaterales ya se sabe por adelantado que el canciller de Venezuela, Jorge Arriaza, esta mañana estará manteniendo una reunión bilateral con su colega de Sudáfrica sobre el mediodía, con justamente la expresidenta de Chile, Michelle Bachelet, y a lo largo de la tarde también habrá la presencia, la oportunidad de que se dirija al Pleno de la Asamblea el presidente de Argentina, Mauricio Macri. El presidente Trump se anticipa que estará hablando sobre Irán, y lo que se anticipa que vaya a ser un poco el tono de su discurso es, como es muy de su estilo, ya adelantar que va a poner una presión desmesurada, nunca vista, que lo que está diciendo es, ya la están poniendo y van a poner aún más, y siempre tiende a ser su estilo de crear un poco la anticipación de lo que puede pasar, porque él dice, más detalles se va a conocer en el día de mañana. Así que en pocos minutos recién sentíamos que siguen llegando las sirenas acá en la Primera Avenida, porque están llegando a último momento los precisamente diferentes presidentes. Esto es un despliegue ya sea a nivel de delegaciones, a nivel de prensa. Nueva York está prácticamente cerrada en gran medida, lo que crea obviamente un caos. Y nosotros a lo largo de la jornada, entonces, Marcela, vamos a ir viendo cómo se va desarrollando los discursos de cada uno de estos participantes de este nuevo debate aquí en la Asamblea General de Naciones Unidas, que ocurre en un año muy importante para nuestro planeta. 193 delegaciones, 193 países están representados aquí en esta, la mayor organización internacional, en donde cada uno en la Asamblea General tiene exactamente un voto, exactamente las mismas posibilidades. Esto no es como el Consejo Permanente, esto es un cuerpo, o es quizás el cuerpo más democrático dentro de Naciones Unidas. Volvemos contigo. Muchas gracias, Jorge. Vamos de inmediato con Wady Calvo, analista internacional, a seguir recabando información, a hablar justamente de lo que implica esta jornada de trabajo maratónica que va a arrancar en muy pocos minutos. Vamos a estar pendientes ya del presidente de Bolivia a la hora de presentarse. Wady, bienvenido. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Sabes qué me quedé pensando mientras escuchaba a Jorge Gestoso? ¿Qué tan eficaz es este mecanismo? Porque aunque Antonio Guterres ayer haya alargado muy entusiasmado diciendo ya no es tiempo de negociaciones, ya todo ese espacio pasó, ya no es tiempo de promesas, todo ese espacio pasó, ¿qué cosas podrán finalmente ponerse en marcha a corto plazo y que surjan de esta cumbre de acción climática? Bueno, creo que esto es papel mojado. Como todas las cuestiones que encara Naciones Unidas son absolutamente inservibles. Yo no recuerdo ningún efecto importante que alguna resolución de Naciones Unidas haya logrado, ¿no es cierto? Te voy a dar una fecha, 29 de noviembre de 1947. 1947. Es la primera resolución respecto a la cuestión palestina. Es el primer llamado de atención a Israel. Desde entonces hubo 14 más y el pueblo palestino cada día que pasa está más hostigado por el Estado sionista y nadie hace absolutamente nada. Van a ir sin duda contra Venezuela, van a ir sin duda contra el presidente Maduro, pero nadie va a decir que entre mayo del 2018 y mayo del 2019 en Colombia, ahí pegadito a Venezuela, asesinaron a más de 200 dirigentes populares. Nadie va a hablar que en
menos de 10 años en Honduras asesinaron a más de 100 periodistas. Y podríamos seguir esta larguísima lista, sin olvidar el genocidio que estamos viviendo hoy aquí respecto a Yemen, ¿no es cierto? Más de 120.000 muertos en 4 años y medio. No creo que se vaya a castigar a Arabia Saudita. No creo que se vaya a castigar a Colombia, ni a Honduras, ni a Israel, ¿no es cierto? Entonces, esto es un congreso de hipócritas que simplemente van a pasar unos buenos días hospedados en buenos hoteles y todo esto rociado con buen whisky y buen champán. Nunca Naciones Unidas ha hecho nada a favor de la paz del mundo, a favor del progreso y a favor de los pueblos. Recordemos la resolución 1973 que habilitó el bombardeo a Libia y hoy estamos viendo en qué ha convertido esa resolución a Libia. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Es el problema climático, ¿cuántos años hace que lo vienen tratando? Y nada se ha resuelto. Cada día es peor. Miremos las selvas de Brasil. Esto es simplemente un lugar de encuentro con alguna resonancia internacional y punto. Aquí hay algo importante para plantear también. Estamos diciendo que cuando se hable de nuestra región, seguramente va a aparecer Venezuela. Y la cuestión es quiénes van a llevar a la mesa de trabajo Venezuela. ¿Cómo llega nuestra región, cómo llega nuestra América Latina a este evento que en este día va a acaparar titulares en la prensa mundial? Y bueno, llega muy lastimada, muy dolorida, porque las grandes cuestiones de América Latina no se resuelven más allá de algunos focos muy positivos, como podemos señalar Bolivia, que se ha convertido no solamente en ejemplo de América Latina, sino en ejemplo mundial de cómo se lucha contra la pobreza, cómo se lucha por la autodeterminación de un pueblo sometido, olvidado durante siglos, y hoy es ejemplo en el mundo entero, ¿no es cierto? Entonces, sacando de pronto Bolivia, Venezuela sumergida en una crisis manejada desde el Departamento de Estado. Cuba nuevamente aislada. Y el resto de las naciones, ni que hablar de mi país, nuevamente saqueado entre esta banda compuesta por Macri y la señora Lagarde, que ahora está escapada del Fondo Monetario Internacional y anda por ahí. Y el pueblo argentino nuevamente empobrecido, asaltado a mano armada por esta banda de ladrones que hoy se van a dar el lujo de hablar en Naciones Unidas. Me parece que es siniestro y es una burla a los pueblos del mundo que estos señores se sigan reuniendo y sacando resoluciones que son, como empecé diciéndote, papel mojado. Así de claro queda tu postura. Hablamos también en este día de un tema que sigue generando en Brasil algún tipo de información, pero que ya los reflectores han bajado, y es que sigue quemándose la Amazonía. ¿Qué planteará hoy Bolsonaro, por ejemplo, como política medioambiental de su gobierno, teniendo en cuenta que lo que haga él va a repercutir en nuestra región, porque Amazonía no es solo Brasil? Bolsonaro es un hombre sin sustancia, sin principios, y lo que pueda decir
poco importa. Si la respuesta de Bolsonaro a los pedidos del presidente Macron, que es un hombre de ellos, porque Macron no está enfrente de Bolsonaro, está bien en la misma línea, es burlarse de la mujer. ¿Qué respuesta puede dar a esta masacre ecológica que son los incendios en el Amazonas? Ninguna. Lo mismo que Trump. Grandes naciones del mundo como Estados Unidos y como Brasil están siendo gobernadas por fascistas, ¿no es cierto? Y encima sin formación política, sin tener una mirada de la realidad, convirtiendo sus discursos en realidades que ellos mismos inventan. Entonces, ¿qué podemos esperar de Bolsonaro? Es lo mismo que podemos esperar de Trump. Absolutamente nada, absolutamente violencia. Bolsonaro, cuando empezaron los incendios, acusó a los ecologistas, justamente a los que luchan por preservar la selva amazónica. Y nada dijo de los grandes hacendados brasileños que producen estos incendios. No creo que el de esta magnitud se les escapó de la mano, pero es constante este tipo de incendios controlados para ganar espacio para sus plantaciones. Y Bolsonaro los ha cobijado, los ha alentado. Entonces, si son parte del problema, no van a encontrar ninguna solución. Y esto de no cambiar la situación, pero de tajo, se va a seguir va a seguir sucediendo, y vamos a hablar el año que viene de las mismas cosas, porque Naciones Unidas es simplemente una oficina más del Departamento de Estado, donde se dan los lineamientos y la mayoría de los países, sacando algunos muy dignos, acatan sin discusión. Podemos, donde más señalemos en el mapa el problema de las rojillas en Birmania, 2 millones de personas en absoluto estado de indefensión por un gobierno pseudo democrático que los persigue por una cuestión meramente religiosa. No hablemos de África. Lo que está sucediendo en la República Centroafricana, lo que está sucediendo en Sudán del Sur, lo que está sucediendo en la República Democrática del Congo, y podríamos seguir hablando horas acerca de lo que sucede nada más que en África, que también está viviendo una crisis ecológica como la está viviendo Brasil, que la está viviendo el mundo, en definitiva. También hay grandes incendios, casi por los mismos motivos. ¿Qué hacemos con los millones de refugiados que están intentando desde Turquía, desde Libia, desde Túnez, llegar a Europa? Y lo único, no conseguimos soluciones, sino que seguimos generando problemas, porque esos refugiados se multiplican, ¿no es cierto? Entonces, donde apuntemos, vamos a encontrar un problema que Naciones Unidas no ha resuelto, porque no es un problema creado ayer a la tarde. Como te digo, el problema palestino comenzó en el año 47. Y seguimos con la misma historia, no exactamente igual, mucho peor, porque el sionismo sigue avanzando sobre las tierras palestinas.
todos los días nos enteramos de nuevos bombardeos, de nuevas muertes. Entonces, ¿qué está haciendo Naciones Unidas al respecto? Planteamos ese interrogante también en Twitter. ¿Qué les pedirían quienes están viendo la tele hasta ahora a los mandatarios asistentes a este evento? 32% responde que piden acciones urgentes. 35% pide cero impunidad para Estados Unidos. 11% pide oír a los pueblos y hay un 22% que opina como nuestro invitado, Wady Calvo, diciendo no espero nada. Wady, gracias por este tiempo compartido. Allí vamos ya pulsando debates, abriendo espacios y mientras tanto viendo ya cómo los asistentes empiezan a sentarse en el recinto donde en pocos minutos comienza la sesión de trabajo. Gracias por atendernos. Perdón por ser tan negativo, pero es lo que pienso. Está muy bien. Todas las posturas aquí las recogemos y las ponemos en debate en Telesur. Fíjense cómo este hombre, muy conocido en el cine de todo el mundo, también estuvo en Naciones Unidas y en su discurso planteó: hablamos sobre salvar el Amazonas desde hace 30 años. Cuando una habitación de tu casa se incendia, no dices una habitación de mi casa se quema, dices mi casa se quema y solo tenemos una casa. ¿Quién lo dijo en Naciones Unidas? Harrison Ford. Véalo. Talking about saving the Amazon for 30 years. Almost 30 years ago, Sting held a concert to save the Amazon right here in New York, and we're still talking about it. The world's largest rainforest, the Amazon, is crucial to any climate change solution for its capacity to sequester carbon, for its biodiversity, for its fresh water, for the air we breathe, for our morality. And it is on fire. When a room in your house is on fire, you don't say there's a fire in a room in my house, you say my house is on fire. And we only have one house. Vinimos aquí, a este mismo salón, como todos los años, en los últimos 8. Y decíamos algo que hoy está confirmado plenamente, y yo creo que aquí casi nadie en esta pudiera pararse a defenderlo, a defender el sistema de Naciones Unidas. Aceptémoslo con honestidad. El sistema de Naciones Unidas, nacido después de la Segunda Guerra Mundial, colapsó, se desplomó, no sirve. Bueno, para venir aquí a dar discursos, a vernos una vez al año, sí, para eso sí sirve. Y para hacer documentos muy largos y hacer buenas reflexiones y oír buenos discursos como el de Evo ayer, como el de Lula. Sí, para eso sirve. Y muchos discursos del que estábamos oyendo ahora mismo, del presidente de Sri Lanka y de la presidenta de Chile. Pero nos han convertido a esta asamblea en un órgano meramente deliberativo, sin ningún tipo de poder para impactar de la más mínima manera la realidad terrible que vive el mundo. Por eso nosotros volvemos a proponer, Venezuela vuelve a proponer aquí hoy, este día 20 de septiembre, que refundemos las Naciones Unidas. Y fíjense lo que pasa. Vamos a ver, un funcionario venezolano, en este caso el canciller del país, haciendo una denuncia. Jorge Arreaza, sobre el TIAR, para agredirnos han desempolvado un tratado de asistencia militar que había sido enterrado por su inutilidad. Después de escuchar a nuestro Chávez, fíjense cómo estamos en este punto, donde ayer el canciller venezolano en Nueva York, en un encuentro Alba TCP, señalaba, contaba, informaba al mundo que esta activación del TIAR por parte de Washington recibe justamente, Washington y sus socios en la Organización de Estados Americanos, recibe la calificación de ilegal. Por lo que dijo el canciller, va a pedir la intervención del Consejo de Seguridad sobre este tema. Arreaza recordó que el artículo 53 de la Carta de Naciones Unidas establece que no se aplicarán medidas coercitivas en virtud de acuerdos regionales o por organismos regionales sin autorización del Consejo de Seguridad. Y responsabilizó al gobierno de Colombia de estar al frente de esto que llamó un complot contra Venezuela desde la propia región suramericana. Además,
Otros puntos del mundo también. Sputnik, Lavrov prevé abordar en Estados Unidos la denegación de visas a miembros de la delegación rusa. Sergei Lavrov, canciller del país, tiene previsto un encuentro con su homólogo de Estados Unidos, Mike Pompeo, para debatir por qué han sido negadas estas visas a algunos miembros de la delegación rusa que tenían que estar presentes hoy en esta sesión que en 2 o 3 minutos va a estar iniciando en Naciones Unidas. María Zaharova condenó el comportamiento de Estados Unidos e instó a ese país a cumplir compromisos como sede de Naciones Unidas. Los estadounidenses respondieron que la situación se debe a los plazos de la tramitación. Usted no me trajo el legajo a tiempo. Zaharova indicó que los documentos fueron presentados en las fechas indicadas requeridas por los diplomáticos estadounidenses. Además, Hispan TV plantea cuestiones de Irán. Europa ha mostrado ser incapaz de salvar el pacto nuclear. ¿Quién lo dijo? Zarif, censurando el incumplimiento de Europa con el pacto nuclear y pidiendo a quienes firmaron ese acuerdo tomar una postura independiente de la postura de Estados Unidos. El ministro de Exteriores iraní exhortó a los países europeos a solventar diferencias, a armar un plan alternativo a las demandas que son hoy incompatibles con lo que se firmó. El jefe de la diplomacia iraní añadió que no habrá un nuevo acuerdo hasta que el actual sea cumplido de manera completa. Así entonces van de lado y lado las reacciones a un comunicado conjunto que emitió Reino Unido, Francia y Alemania. Macron dijo ayer, y estas afirmaciones corrieron por el mundo, que él tiene esperanzas de que algo va a pasar en Estados Unidos. Vamos a ver a favor de quién van a salir esas resoluciones en Estados Unidos. Eso hay que tenerlo muy en mente y en claro. Avanzo, un portal más hasta ahora, Telesur. Estados Unidos niega visado a delegación de Irán para asistir a Naciones Unidas. El subdirector del personal de comunicaciones de Irán es quien da esta información. En este caso, Hassan Rouhani sí está presente, pero aquí, como con Rusia, también le negaron la visa a algunos de los integrantes de esta delegación que iba a acompañar a Rouhani a la Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York. Se detalla aquí la negativa de visa para ingresar a suelo estadounidense, allí justamente donde trabaja Naciones Unidas. Dejan por fuera todo un equipo de trabajo buscando justamente hacer daño a quienes saben ya, tienen una postura que va al multilateralismo y no a la postura de Trump. Así las cosas, vamos a seguir aquí con otros puntos desplegados, intentando justamente sumar información, llegar a tiempo, contrarreloj, porque dijimos ya en breve comienzan a debatir en Naciones Unidas y vamos a tener en nuestra pantalla todo ese pronunciamiento de múltiples mandatarios de todo el mundo. Me voy al análisis. Me espera Francisco Coloane, él es sociólogo político, también analista internacional con vasta trayectoria, exfuncionario de Naciones Unidas en Oriente y Oriente Medio por 25 años. El indicado para hablar hoy justamente de cómo esperan en Naciones Unidas estos puntos que lleva Irán sobre la mesa. ¿Cómo te va, Francisco? Bienvenido. ¿Cómo está, Marcela? Estoy hablando con usted de nuevo. Muchas gracias. En el momento clave, en los últimos minutos que nos quedan antes que empiece la sesión, tienes experiencia en esto. ¿Qué va a aparecer cuando comienzan a debatir justamente cuestiones climáticas, pero que van a llevar a la mesa otros temas que están rodando en el mundo y que a todos nos afectan? Bueno, usted describió muy bien en su introducción la actual situación global, política en el mundo, y el rol que le compete, o el papel que le compete a Naciones Unidas en administrar esa situación global, que yo la llamaría de alta fragmentación. Se cortaron los canales políticos entre las grandes potencias, esto está claro. Vladimir Putin y Xi Jinping, los mandatarios de Rusia y China respectivamente, no están asistiendo a la asamblea. El presidente Maduro tampoco está asistiendo. Es decir, los actores principales, salvo Irán, no están asistiendo a esta asamblea general, que yo llamaría una asamblea fallida, porque no están los actores principales sobre los cuales, salvo el representante de Irán, el presidente de Irán, digamos, los actores principales no van a estar participando en el debate. Es en primera parte. En segundo lugar, aquí hay una situación de alta tensión, de conflictos bélicos
que se están produciendo en una situación límite y que se está evitando efectivamente un enfrentamiento directo entre las grandes potencias. En tercer lugar, hay una realidad de desestabilización generalizada en donde Estados Unidos intenta desestabilizar a China, intenta desestabilizar el Medio Oriente más aún de lo que está, e intenta desestabilizar a América Latina con su agresión a Venezuela. Entonces estamos frente a un organismo, este sería el cuarto punto, en donde no está manejando la situación en forma de vida. Es quizás el periodo en los últimos 2 años o 3 años en donde menos se observa, ¿no es cierto?, o donde, mejor dicho, al revés, donde la capacidad de Naciones Unidas se ve diezmada. Diezmada, ¿por qué? Porque las naciones, los gobiernos que forman Naciones Unidas, están de alguna manera internamente, los gobiernos, con tales problemas domésticos internos. Ese ha sido siempre un punto. Cuando los países que tratan, ¿no es cierto?, de entregarle un papel, un rol importante a las Naciones Unidas, tienen problemas domésticos políticos internos, o hay problemas regionales, o hay problemas en las alianzas. Se expresa eso en el organismo mundial multilateral por excelencia que se llama Naciones Unidas. Entonces, si tenemos una situación conflictiva prácticamente en toda la región, no hay ninguna región, ni África, ni América Latina, ni Europa, ni Asia, que esté ausente o exenta de problemas gravísimos. Eso se expresa en el organismo mundial llamado Naciones Unidas y se va a expresar naturalmente en esta asamblea. Entonces, es una situación prácticamente sin retorno respecto, temporalmente hablando, y esperemos que sea temporal, respecto a lo que puede hacer Naciones Unidas en función de todos estos conflictos que están repartidos en todas las regiones. ¿Cuál es la conclusión? Yo siempre he insistido con el término que lo inventó George Bush, padre del nuevo orden mundial. Cuando colapsa la Unión Soviética, dice, aquí hay un nuevo orden mundial. Ese nuevo orden mundial no tomó lugar, no ocurrió. El único orden mundial que existe es una monopolaridad liderada por Estados Unidos y la Alianza Transatlántica, que son los países europeos, más Australia y Japón, los países europeos reunidos en la Comunidad Europea, y nada más. Entonces, esa monopolaridad es la que ha llevado a esta situación de caos mundial, en donde la disputa por las hegemonías, que pueden ser legítimas, entre las distintas regiones, hay potencias regionales, hay potencias de carácter global. Ok, supongamos que la lucha por la hegemonía sea una lucha, no digo correcta, pero aceptable desde el punto de vista de los intereses geopolíticos y económicos. Pero tiene que darse dentro de un marco de orden mundial. Ese orden mundial no existe. Eso de estar negando visas a rusos, a chinos, a iraníes o a venezolanos, a mí me parece que es una aberración. Eso significa la debilidad de Naciones Unidas. En última instancia, Naciones Unidas debería salir de Estados Unidos. Debería estar definitivamente concentrada en Suiza, un país que es neutral, por ejemplo. Pero está en Estados Unidos. Y Estados Unidos se arroga derechos que no le corresponden. Entonces, la palabra imperialista hoy día cabe como nunca antes pudo haber cabido. Estados Unidos es una nación imperialista que está generando un daño enorme a ese orden mundial que no existe, ¿no es cierto? Y está haciendo daño en todos lados. Está haciendo daño en China, está haciendo daño en Medio Oriente, ni hablar, en Irak, está haciendo daño en Afganistán, está penetrando ese conflicto de Afganistán en los problemas de India con Pakistán. Son dos potencias nucleares regionales. Es decir, estamos en presencia tal vez del peor periodo tanto del organismo como de la situación del orden mundial a nivel global. Digamos, no hay otra posibilidad de análisis. Y respecto al famoso calentamiento del planeta, que uno podrá estar de acuerdo con la lucha para que se detenga ese calentamiento del planeta, ese es un velo que impide que se discuta el tema central, que es el orden mundial. Es un velo, es
es una distracción, es un distractor del calentamiento del planeta. Porque en última instancia el calentamiento del planeta tiene un responsable, el capitalismo devastador. Digamos, no le pueden culpar al calentamiento del planeta, el fenómeno del calentamiento del planeta no se lo pueden culpar ni al comunismo ni al socialismo. Es estrictamente el capitalismo depredador y fundamentalmente este fenómeno de la globalización, ¿no es cierto?, que se exacerba a partir de los últimos 30, 40 años con la aplicación del modelo neoliberal. Sí, la responsabilidad del calentamiento del planeta es el modelo neoliberal. Francisco, digamos, cómo se ha exacerbado el tema. sabes que estás tocando un punto que es crucial en redes sociales, porque mientras están viendo el programa, usuarios van escribiendo también aquí a Agenda Abierta. Y la mayoría me dice, bueno, y China es el mayor contaminante del planeta, sean serios, hablen también de China. Y estamos hablando de China, y estamos hablando de modelos económicos imperantes, y hablamos justamente de qué es lo que está detrás de todo esto, y es la disputa justamente geopolítica mundial. Y también me río mucho cuando leo la respuesta de Gerardo Cardoso, mientras te escucho a ti, bueno, hay que ver una sede en un país neutral. Gerardo dice que cambien la sede, y así cada uno de nuestros televidentes va contribuyendo justamente a engrosar este debate y este análisis. Y China es el país, acá por ahí es el más aludido en las respuestas, y por supuesto Estados Unidos. Repregunto esto a minutos de iniciar sesión. ¿Por qué China no habrá ido a este encuentro y de esta manera o de alguna manera busca un cambio en la percepción ciudadana del mundo acerca de las acciones que toma en cuestiones ambientales? ¿Qué te parece, Francisco, por dónde va la cosa? No, China forma parte del Pacto de París. China ha sido muy elocuente en transformarse en un actor protagónico en medidas efectivas y prácticas respecto a la disminución de los CO2 y del calentamiento del planeta en general. Por lo tanto, esa crítica ya no es una crítica antigua. Efectivamente hay un proceso de crecimiento de la economía china que seguramente provocó un cierto daño al medio ambiente y al sistema de calentamiento del planeta. Sin embargo, hoy día China es un actor importante en remediar, además tiene los recursos para financiar, ¿no es cierto?, medidas concretísimas respecto a la detención del calentamiento del planeta. Pero el otro tema, por qué China no va a la cumbre, ¿aló? Sí, continúa escuchándote, Francisco, y muy atentos aquí, sí, porque genera China repercusión no lo que hablas. Porque va a haber un acoso prácticamente en contra de China por lo de Hong Kong y por la desestabilización en el noroeste de los uigures. Y eso es un tema de inteligencia. Es decir, no nos contemos, por favor, es decir, han habido 30 años, ¿no?, desde el año 1990, a los 19, casi 30 años, de desplome soviético, y Estados Unidos y la Alianza Transatlántica lo único que ha hecho es provocar caos, guerras y desorden mundial. Han tenido todo el espacio de poder a su disposición. Y quiero decirlo con mucho énfasis. Y lo digo como es funcionario. Yo participé en los dos periodos, con Guerra Fría y tiempo sin Guerra Fría en la ONU. Resulta que con todo el espacio de poder a su disposición, Estados Unidos y la Alianza Transatlántica lo han generado un orden mundial, e incluso con todas las facilidades del poder que han tenido. Ningún poder se los ha enfrentado, excepto en los últimos 2 años, con algunas resoluciones, digamos, vetos en el Consejo de Seguridad. Entonces, ha sido una alianza irresponsable, me refiero a la Alianza Transatlántica con Estados Unidos a la cabeza, absolutamente irresponsable. Ellos son responsables del caos actual, no es ni China ni Rusia. China no va porque ellos tienen una diplomacia muy seria, no van a ir ahí a una discusión de bajo nivel sin mirada estratégica. ¿Qué es lo que se quiere hacer con el planeta, con los recursos del planeta, en términos de una prosperidad global compartida? Ese es el tema. Compartir la prosperidad que puede provocar, ¿no es cierto?, los distintos sistemas económicos que tienen que convivir. Y Rusia lo mismo, son diplomacias serias. Y hoy día en Occidente no hay seriedad en la diplomacia. No hay seriedad. Es decir, el caso patente y patético es lo que han hecho con el proceso bolivariano. Es decir, la comunidad occidental,
que maneja el concepto de repúblicas democráticas, ¿no es cierto?, basadas en los principios de Alex de Tocqueville, de la democracia liberal tradicional. Lo único que han hecho con Venezuela es destruir la posibilidad de un modelo alternativo. ¿En base a qué? En base a un permanente bloqueo, un permanente acoso, permanentes intenciones de romper ese proceso. ¿Qué es lo que han hecho al final? Han creado una crisis humanitaria. No intervienen. Usted mencionaba al comienzo la aplicación del artículo 53. Aquí el capítulo 7º de la Carta de Naciones Unidas, que es la que permite la intervención humanitaria. Esa solamente es aplicable en el Consejo de Seguridad, en donde están los países con poder de veto. Y esa no va a pasar. No va a pasar ese reconocimiento de ese tipo de crisis humanitaria. No va a pasar porque China y Rusia lo van a vetar. ¿Por qué? Porque es una crisis humanitaria artificialmente creada por Estados Unidos. Lo mismo está sucediendo con Cuba, ¿cierto? Digamos, Estados Unidos debería ser, no sé, acusado en una Corte Penal Internacional por lo que estaba haciendo con Cuba. Es inaudito. Entonces la reacción de la llamada comunidad internacional es absolutamente vacua, no existe, no tiene peso, porque las diferencias de opinión son muy grandes. Los países más débiles están cooptados por el gran capital de las transnacionales, que a su vez esas transnacionales pertenecen a las grandes potencias donde están, en la Alianza Transatlántica de nuevo, liderada por Estados Unidos. Entonces es un círculo vicioso que Naciones Unidas no puede manejar, no puede mínimamente administrar. Esta Asamblea General de este año yo creo que va a ser la más débil y la más improductiva desde el punto de vista de estos problemas centrales. Seguramente va a tener un gran despliegue mediático respecto a Irán, respecto a Venezuela, porque son temas centrales, pero el tema central, el nuevo orden mundial, va a estar siempre latente y va a estar siempre ausente. Gracias, Francisco, por este tiempo. Me voy rapidito a chequear respuestas Twitter mientras tienen allí el pronunciamiento ya final en este espacio de nuestro invitado, Francisco Coloane, desde Chile. En Estados Unidos se está trabajando en la Cumbre de Acción Climática 2019 en el recinto de Naciones Unidas. Lo que está pasando enciende redes sociales en todo el mundo. Preguntamos aquí, ¿qué les pediría usted a los mandatarios asistentes a este evento? 32% de quienes responden la pregunta hasta ahora dicen acción urgente. 34% le pediría cero impunidad para Estados Unidos. 12% le pediría oír a los pueblos. Y un 21% dice no espero nada. Atentos a esto. Pueden seguir respondiendo. Estamos esperando ya pronunciamientos desde el espacio de Naciones Unidas. Antes quiero ir a mostrarles también temas económicos a esta hora. El sector del transporte en Cuba se ve afectado por el recrudecimiento del bloqueo económico que impone Estados Unidos a este país. Uno de los puntos por los cuales se puntea de rojo cada vez que Naciones Unidas vota es este desacuerdo que existen, donde resisten Israel y Estados Unidos resisten la postura de todo el mundo acerca de considerar hostil, cruel, inhumano el bloqueo que Estados Unidos le aplica a Rusia. Vamos a ver en este momento pérdidas en la industria aérea y en la industria marítima cubana una vez que Estados Unidos actúa de esta forma. Un reciente informe relacionado con las afectaciones a Cuba originadas por el bloqueo estadounidense revela que el sector transporte acumuló pérdidas superiores a los 170 millones de dólares desde abril de 2018 hasta marzo de 2019. La cifra representa un alza de 69 millones de dólares en contraste con el periodo anterior. Por ejemplo, la empresa cubana de aviación no puede usar los servicios de la compañía Airlines Tariff Publish Company, encargada de publicar las tarifas de 500 aerolíneas. Por este motivo, la aerolínea cubana se ve obligada a pagar $1.300 adicionales al mes para obtener las tarifas en su sistema de distribución. De acuerdo a la agencia Prensa Latina, Air Europa se abstuvo de concretar el acuerdo de código compartido y de cumplir el compromiso contraído con Cubana de Aviación, ya que la empresa española opera con aviones de la estadounidense Boeing. Por otra parte, la empresa holandesa Damen
principal suministrador de partes a los astilleros Damex en Santiago de Cuba, le fue prohibido vender a la isla suministros necesarios para la reparación y mantenimiento de embarcaciones. Solo desde abril de 2018 hasta marzo del presente año, el bloqueo económico ha ocasionado un total de pérdidas a Cuba por un valor de 4.343 millones de dólares. El presidente de Irán, Hassan Rouhani, también habló de las nuevas sanciones que Trump le aplica a su país. Dijo que esas sanciones demuestran la desesperación que carga Estados Unidos. Rouhani fue muy enfático. Washington está sancionando instituciones iraníes que ya han sido incluidas en su famosa lista negra. Añadió que el país resistió con éxito el último año y medio a las sanciones de Trump, que Estados Unidos profundizó el pasado 20 de septiembre presión contra Irán al anunciar esta nueva ronda de sanciones que alcanzan incluso al Banco Central del país, a un fondo de desarrollo y a una compañía iraní, días después de que se diera un ataque a una instalación petrolera de Aramco. Sí, así entonces, mientras Estados Unidos culpa a Irán por ese ataque, Irán se defiende y le responde de esta manera. Estos días en Agenda Abierta estuvimos mostrando un material exclusivo que tiene que ver con lo siguiente. En Bolivia, más de 4 millones de hectáreas fueron quemadas. En Brasil se registraron 130.000 focos de incendio desde enero. Los reporteros de una agencia de noticias que es AFP recorrieron zonas afectadas en Perú, en Brasil, en Bolivia, dando cuenta de esta situación. Este es un trabajo en el cual ya hemos mostrado los primeros capítulos. Como les prometimos, hoy vamos a seguir avanzando en esta serie, teniendo en cuenta que ya en segundos, en minutos, comienza Naciones Unidas a hablar justamente de eventos climáticos en una supercumbre que se está haciendo en Estados Unidos. E hoje tá desmatando tudo, né? Na época, quando eu era molequinho, uns 3 anos de idade, que eu conheci esses pedaços aqui todinho, não era tanto esse desmatamento como está hoje. Tenemos que mantener porque es el pulmón de nuestra humanidad que nos va a servir de años más atrás todavía a los nietos, bisnietos, ¿no?, que vienen en el futuro. Entonces, si depredamos nuestro bosque. ¿Quién se lo ganó? ¿Quién fue? ¿Quién fue? Noticias del mundo del fútbol. Ayer un futbolista argentino, Lionel Messi, fue galardonado, recibió el The Best Mejor Jugador FIFA. Allí las imágenes. Messi superó en las votaciones al holandés Virgil van Dijk y al portugués Cristiano Ronaldo. Completaban este podio de la edición 2019. Un premio inédito en la vitrina del argentino. Ronaldo se lo llevó en el 2016, en el 2017, Modric en el 2018. Esta vez las apuestas daban por hecho que el premio sería para el central del Liverpool, ganador de la Copa de Europa y elegido mejor jugador de la última Champions, pero al final Leo fue el que lo logró. Allí tienen imágenes de esta ceremonia, el número 10 del albiceleste hablando, allí los terribles de los hijos, Thiago y Mateo. Mateo es tremendo. Imágenes también de la familia que acompañó a este hombre, que en su discurso y en su pronunciamiento siempre suele agradecer y acordarse justamente de quienes lo apoyaron hasta este momento estelar que ocupa en el fútbol mundial.
Por otra parte, tras su exhibición durante el pasado Mundial Francia 2019, que conquistó con Estados Unidos, Megan Rapinoe se llevó el premio de Best. ¿La recuerdan? Mejor jugadora también. Superó a Alex Morgan, la muy bonita, que seguramente aquí recibía votos, y la inglesa Lucy Bronze. La capitana del conjunto estadounidense no solo ganó Balón de Oro en el Mundial, sino que además fue máxima goleadora del torneo. El nombre de Rapinoe traspasó las fronteras del fútbol por defender al colectivo LGTBI y a la mujer, llegando a ser motivo de controversia por su enfrentamiento con el propio presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Baloncesto, la selección femenina, en este caso de Brasil, derrotó a las argentinas 76-49, paliza, señores. El combinado brasileño se mostró superior a la hora de encestar, férrea defensa que obligaba a errar varias jugadas a sus similares y que terminó costándoles caro, por supuesto. Clarisa dos Santos fue la más destacada en Brasil, con un registro de 13 puntos, 16 rebotes y 3 robos de balón. Por la celestiblanca, Victoria Llorente intentó impulsar a su equipo, 7.7 rebotes y un robo de balón. Sin embargo, no fue suficiente para ganarle a las brasileñas. Dijimos, perdí Argentina, solo 49, Brasil encestó 76. Gracias a todos, gracias por acompañarnos cada día. Hasta la próxima.